Antes que nada, muy buenas tardes. Estamos acá con el señor Raúl Calderano. Somos alumnas de Sexto Comunicación y antes de comenzar queríamos explicarle brevemente cómo llegamos a elegirlo. En la escuela secundaria número 2, Pablo Pisurno, nos dieron como consigna el realizar una entrevista a un referente comunitario y pensamos en vos. En la importancia que tiene a nivel local la Comisión Municipal del Patrimonio y en el hecho de que hayas escrito un libro sobre la historia de Alberti. Pero queremos comenzar por algo más personal. ¿Naciste en Alberti? Bueno, sí, yo nací en Alberti hace 70 años, en el año 49, 1949. ¿Y cómo fue tu infancia? El barrio donde yo vivía, que está a 2 cuadras de la plaza, era un barrio que no tenía asfalto, pocas casas, muchos terrenos baldíos, estaba circunscripta la parte principal al casco histórico, la avenida Bacareza, como la conocemos hoy en día, y la calle Rivadavia, Alén y demás. Algunas de esas calles estaban asfaltadas. Yo tuve la dicha de poder jugar en el barro, cosa que me gustaba a los chicos, sobre todo, por ejemplo, los días de lluvia, cuando todo el agua del pueblo se escurría, ¿no es cierto?, y se iba hacia la parte más baja de la ciudad, que está sobre la placita de las Américas, que hoy está convertida en una plaza. Antiguamente era una pequeña laguna, entonces, la salida de todos los chicos, que éramos muchos en el barrio, era después de la lluvia, con autorización por supuesto de nuestros padres, salir a recorrer, ¿qué es lo que buscábamos? Era como encontrar tesoros. Uno tomaba un lateral de la calle, otro lateral, por donde corría el agua. Cuando el agua se iba, arrastraba determinados elementos, cosas que por ahí eran descartadas, como podían ser monedas, pedacitos de vidrio, piedritas, clavos, tornillos y demás. Entonces era un juego, era una actividad, un deporte de niños. Juntarnos y ir caminando y a ver qué encontraba cada uno. Después nos reuníamos todos en una esquina y veíamos a ver quién había obtenido más cosas, ¿no es cierto? Era como una especie de búsqueda del tesoro, ¿no? Esa es una de las características de mi infancia, ya de 5, 6, 7 años, ¿no es cierto? Yo nací en la calle Belgrano, prácticamente donde estoy viviendo ahora, muy cerquita. Mi familia vivió ahí, de la escuela número 1, 1 cuadra y media, o sea que estaba, si se quiere, cerca del centro, pero bueno, el asfalto no llegaba hasta ahí, terminaba en la escuela número 1, entonces toda esa parte para allá, hacia la placita de las Américas, era todo tierra, todas calles de tierra. Calle de tierra con sus características, veredas que no eran las veredas que hay ahora, las veredas prácticamente eran algunas de ladrillo, no estaban embaldosadas las veredas, así que bueno, era toda una aventura, correr por esas veredas, jugar por esas veredas. Aquel que en ese entonces tenía una bicicleta podía andar por la vereda, no le permitían los padres andar por la calle por los riesgos que había. Y bueno, ese es un pedacito de mi infancia, digamos, ¿no?, en el barrio. Ya, aparte, nosotros éramos 6 hermanos, más los vecinos, que eran muchos chicos. Era un núcleo importante de chicos que se juntaban, sobre todo en las esquinas. Y las juntadas en las esquinas duraban hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque no estaban iluminadas las calles como ahora, sino había un farol en la esquina, un solo farol por esquina. Entonces a la noche o a la tardecita uno iba y se reunía y charlaban con sus amigos bajo ese farol. Por supuesto, ese farol era común que fueran los sapos, porque había dicho, entonces era correr los sapos, charlar, comentar, jugar a veces a la pelota ahí en esa penumbra que había, pero bueno, era la vida de los chicos de ese entonces. No había tantos juguetes, por supuesto no estaba el plástico, no quiero que se asusten por la edad, pero bueno, no había plástico, era todo de madera, que lo hacían los padres y nos enseñaban a nosotros a hacerlo. Después nosotros, un poquito más grandes, le hacíamos a los hermanitos más chicos, le hacíamos los autitos y demás, cosas que se hacían con recortes de madera o cosas de chapa, ¿no es cierto? Bueno, con eso jugábamos y eran los juguetes de la época. Una infancia feliz, se podría decir. Sí, creo que sí. Y contanos, ¿quiénes conformaban tu familia en ese entonces?
Bueno, en mi casa estaba mi papá, mi mamá y 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. O sea, lo que era una familia para la época medianamente numerosa, porque había muchas familias que tenían muchos chicos. Pero bueno, éramos muchos y había todo un orden militar familiar que era, el mayor era responsable de lo que le pasaba al menor. Entonces, bueno, había toda una escala de responsabilidades hacia abajo, donde el más indefenso siempre era el más protegido, y el de mayor edad, bueno, era responsable de él, pero a su vez había otro de mayor edad que tenía que ser responsable de los otros 2 que habían quedado por debajo. Bueno, era la forma con que se administraba todo, la justicia, digamos, familiar. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, mi papá, mi abuelo. Mi abuelo vino en el 1906, prácticamente la época de la fundación de Alberti, y funda la panadería que se llamaba en ese entonces Panadería del Norte, que está justamente en la calle Belgrano, un poquito más adelante, que es hoy en día la Panadería de Porras, que la conocemos como la Panadería de Porras, que después pasa de mi abuelo, pasa a mi tío, mi papá, y después lo compran Porras. Así que bueno, mi papá trabajaba en esa panadería y en otros lugares, en otras panaderías también, pero mi papá se dedicó a trabajar como panadero en esa panadería, así que mucha parte de mi vida, y la de mi padre también, fue dentro de ese ámbito muy particular, que es lo que se llama la cuadra de la panadería. No sé si entraron alguna vez en ese espacio grande donde se meten las palas y se saca, ¿no es cierto?, el pan, que están raro, ¿no es cierto?, para verlo hoy en día, pero bueno, se siguen utilizando todavía en esas panaderías con horno a leña. Bueno, así que una parte de mi vida también pasó ahí adentro, y había pasado la vida de mi padre también ahí adentro, y la de mi abuelo, que había fundado la panadería. O sea que por el lado de mi papá eran panaderos, la familia era panaderos. Y la familia de mi mamá era maestra, era docente. Cuando en ese entonces eran muy pocas las docentes que había, muy pocas las escuelas que había. Y bueno, mi mamá en ese entonces trabaja en el colegio de hermanas, en el colegio de niñas un tiempo, después trabaja mucho tiempo en la escuela número 1 prácticamente hasta que se jubila. Y bueno, no fue maestra mía, pero ejerció toda la vida. Eso era el trabajo de mis padres. Después mis hermanas, bueno, siguieron la docencia también, y en otras actividades comerciales, ¿no? Desde niño, ¿qué te llamaba la atención de Alberti? Y los niños, viste, que se sorprenden de todo y les llama la atención todo. A mí lo que me llamaba la atención era, mi padre era una persona que había tenido la suerte de vivir en un momento determinado cuando Alberti recién crecía, se formaba, y tenía muchas historias que él recopilaba. Yo creo que él era un gran contador de historias. Entonces era muy común que en determinados momentos, para los que queríamos escuchar, mi papá nos contaba las historias que para ese entonces eran muy raras, porque Alberti era tranquilo en ese entonces, pero mi papá se retrotraía a su juventud o a su niñez, donde Alberti era un pueblo que era más peligroso, donde había muchos que le llamaban cuchilleros, o sea, gente que a raíz del vino, de que tomaban en los boliches y demás, había peleas, confrontaciones y demás, y generalmente había así entredichos en palabras, y después se iban a las manos, y después se iban a... Entonces, bueno, a mí un poco me sorprendía, me gustaban esas historias, ¿no?, que era muy común escucharla en la zona rural también, ¿no?, donde pasé bastante tiempo, porque en las vacaciones me iba al campo de mis tíos, y bueno, me iba desde diciembre a marzo, prácticamente me quedaba ahí porque me encantaba estar en el campo, y a mis primos, que eran más chicos que yo, les encantaba que yo fuera, porque no estaban solos, estaban con un primo mayor, así que bueno, esa fue un poco la historia de mi juventud, de mi niñez. ¿Y en tu último año secundario estabas decidido en lo que ibas a estudiar? Bueno, mira, primero, yo terminé la escuela primaria en el colegio de hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué iba al colegio de hermanas? Porque en el colegio de hermanas teníamos
había pupilos y medio pupilo. ¿Qué era pupilo y medio pupilo? El pupilo entero era el chico que venía el lunes y se quedaba, chico o chica, se quedaba interno dentro de la institución, como sería hoy la escuela agraria, ¿no es cierto? Se quedaba adentro. Y nosotros estábamos medio pupilo porque íbamos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Almorzábamos ahí adentro y después seguíamos con tareas a la tarde. Mi mamá, como trabajaba, y mi papá también, era una buena alternativa porque no podíamos estar siendo muchos en la familia, entrando, saliendo de mi casa sin un control, sin alguien que estuviera con ellos. Así que bueno, en mi casa estaban tranquilos porque estábamos en la escuela. Yo hice la primaria ahí, después pasé a la secundaria, la hice acá, en la escuela de comercio. Era escuela de comercio, ¿no es cierto?, no era escuela media. El director en ese entonces era Nito Bassi, que ustedes por ahí, porque son jóvenes, no, por ahí no lo tienen presente, pero bueno, fue el director por mucho tiempo. Y terminé la escuela secundaria acá. Cuando terminé la escuela secundaria, como pasa con casi todos, se abre un abanico de posibilidades que a veces, por ser tan grande, es complejo y es doloroso y es cruel a veces, ¿no es cierto? Porque uno quisiera tener la varita mágica para decir esto es lo mío y acá está, pero resulta que a veces eso que nosotros pensamos ahí primero no es como lo vemos, es un espejismo. Hay muchas posibilidades, hay la realidad económica también familiar influye. Mis padres en ese entonces les gustaba que yo siguiera la carrera militar, quería que fuera militar, así que como sueño. Pero bueno, yo no estaba muy de acuerdo, así que bueno, fue a lo mejor una decepción para mis padres, pero yo quería otra actividad, y empecé a estudiar construcciones en la Escuela Industrial de Chivilcoy, como la conocemos hoy. Como está hoy la Escuela Industrial, estaba hace 40 años. Así que empecé a estudiar ahí construcciones, hice 3 años. La posibilidad de mi familia era costearme el viaje hasta Chivilcoy, ¿no es cierto? No teníamos otra posibilidad de ir a otro lugar. Yo iba en un tren a la tarde y volvía a la noche, como hacen muchos de los chicos que estudian profesorado y demás, que algunos van a Mercedes, ¿no es cierto?, o a mí el mismo Chivilcoy. Y después eso lo fui haciendo durante 3 años hasta que me recibí como técnico constructor en la Escuela Industrial. Hasta ahí, bueno, era la alternativa que se me presentó porque no había. Mientras tanto yo hacía otras actividades, porque por ejemplo pintaba, trabajaba en la panadería de mis padres, pintaba carteles, ¿no es cierto?, lo que es cartelería hoy, que se plotea todo, ¿no es cierto?, antes se hacía a mano, así que bueno, yo eso lo hacía a mano en las vidrieras. Era una forma para un chico de 18 años, 20 años, tener un ingreso y ayudar a la familia y tener algo de dinero. Hasta que, se me cortó eso, terminé, me recibí, empecé a dibujar planos. Dentro de todo lo que aprendía en la Escuela Industrial era dibujar planos, dirigir obras, y empecé a trabajar con algunos constructores de Alberti, dibujándole los planos para construir edificios, ¿no? Viviendas sobre todo, acá en Alberti. Hasta que después me fui, eso fue como un techo que perforé y me fui a La Plata. Es otra historia. ¿Y qué es lo que te llamó la atención para empezar a estudiar eso? Mira, hay cosas que uno no sabe por qué las elige, y después, esto es un tema para un psicólogo, ¿no? Pero no sabe por qué, pero después resulta que hay una condicionante atrás de todo eso. Yo me dediqué a la construcción, si miramos hoy en día a la construcción, me dediqué a la docencia mucho tiempo. Son las dos cosas paralelas que fui llevando. Y de una casualidad que yo tenía mi madre, que era docente, que yo no es que lo despreciaba ni nada, sino que era algo cotidiano. Trabajaba como docente, era maestra. Y yo tenía de la familia de mi mamá, la familia Otonelo, eran todos constructores. Catalina Otonelo es la mujer de don Andrés Bacareza, que viene a fundar Alberti. Catalina Otonelo viene con un hermano que era un jovencito, que era Santiago. Bueno, ese Santiago era constructor, y el que construye muchos edificios, y todos los hijos de él, mi abuelo, mi
mi bisabuelo, mi abuelo, a excepción de mi madre, que era maestra, eran todos constructores, o sea que después mirando en retrospectiva, también había un antecedente en la construcción, porque tenía antecedentes de una parte de la familia que también estaba en la construcción. Si yo te digo por qué seguí, no sé, te digo, era el momento, era la posibilidad, era la realidad. No había como tienen ustedes tienen una gran ventaja hoy en día que no tenemos nosotros. Ustedes tienen la suerte, yo siempre lo remarco, primero, tienen los chicos en escuelas secundarias acá en Alberti, tienen, aparte de buenas escuelas primarias, ¿no es cierto?, demás, tienen la posibilidad de elegir muchas orientaciones, en gestión, en la parte agraria, en técnica, ¿no es cierto?, demás. Nosotros no teníamos opciones, nosotros teníamos la opción de esta escuela de comercio solamente, una sola orientación, y el colegio de hermanas, Virgen Niña, que era para magisterio, para maestras, para seguir magisterio. No, primero no había muchas posibilidades, o sea, hay que ponerse, ir atrás y decir qué pasaba hace 40 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es un poco la realidad por la que yo tuve que ir sorteando. Por eso me fui a Chivilcoy, donde acá no había escuela industrial. Yo me tuve que ir a Chivilcoy para ver una escuela industrial cómo funcionaba y entrar un poco en el tema de la construcción y de la industria, ¿no? ¿Y en qué universidad estudiaste? Bueno, yo cuando terminé en Chivilcoy, la otra etapa que me quedaba, o sea que, digamos, los capítulos o las etapas que fui pasando, es que cuando yo terminé en Chivilcoy trabajé algo acá, dibujando, haciendo planos, haciendo proyectos, dirección de obra, pero quería tener otro título. Entonces me fui a La Plata. Y La Plata tenía un tío y tenía algunos conocidos o amigos que se habían ido antes que yo a estudiar a La Plata. Eso me allanó un poco el camino y me permitió encontrarme con, primero, una ciudad que no era como Buenos Aires, wow, enorme, era una ciudad chica, y me permitió también insertarme dentro de una comunidad que había muchos chicos albertinos, junto con algunos de la edad mía, pero otros familiares que tenía yo que vivían en La Plata, ¿no es cierto? Eso me permitió instalarme más o menos bien en La Plata con la ayuda de que era una ciudad relativamente acogedora, ¿no? ¿Y qué diferencia notaste entre las grandes ciudades y Alberti? Y bueno, Alberti yo digo siempre que está medio como encapsulado, ¿no? En el tiempo es como que Alberti, no sé ustedes que son más jóvenes, pero yo lo vi encapsulado porque vi que en mucho tiempo es muy poco lo que creció. Eso no tiene nada que ver ni si es bueno o es malo, si tiene que ver con la política o no. Por distintas situaciones Alberti se mantuvo, a diferencia de muchas ciudades del interior de la provincia, más sobre todo las que están cerca de Buenos Aires, que crecieron en forma desmedida. Entonces, hoy en día cuando uno sale por Alberti encuentra algunos elementos que la hacen muy rica Alberti, que no la tienen otras ciudades grandes. ¿Por qué? Porque al haber crecido en forma desmesurada, primero se perdió parte del patrimonio, se perdieron muchas costumbres, se perdió la relación vecino-vecino, se perdió la relación que tienen ustedes a lo mejor con el profesor, que ustedes pueden ir a la casa de la profesora, a lo mejor no saben dónde vive y le encuentran y le entrevistan y le piden cosas. Eso es el plus que tiene Alberti, su tranquilidad, su forma de vida, los valores que tienen porque al ser una comunidad muy reducida se están muy interactuados, muy interconectados todos, tanto los padres, los alumnos, los docentes en una escuela, el intendente, los concejales, ¿no es cierto? Somos todos una pequeña familia, ¿no es cierto? Y eso tiene de bueno. Y lo que tiene de malo, que por ahí sobre todo los chicos por ahí de la edad de ustedes, que por ahí tienen que empezar un camino nuevo, es decir, bueno, ¿qué me brinda Alberti para el futuro? ¿No? ¿Cierto? Entonces, bueno, llegué hasta un lugar, hice techo. Y terminé una carrera y ahora resulta que me tengo que ir a Chivilcoy, me tengo que ir a Bragado, me tengo que ir a La Plata, tengo que estudiar, o me quedo acá y acá qué hago y qué posibilidades tengo de tener algún trabajo. Y entonces, bueno, en otras ciudades la tienen también con los riesgos que significa una ciudad grande.
que a veces tener un trabajo no significa que es la solución para toda la vida, sino que a veces eso hace que ese trabajo que tenés, justamente la empresa importante en la cual vos estás trabajando, que te dio trabajo, que te cobijó durante 2 o 3 años, un día te dice que cierra. Entonces ahí se produce una debacle muy grande y se pierde toda la fuente de trabajo y toda la relación y toda la expectativa que vos te generaste a raíz de esa empresa, de ese grupo humano y demás, que acá en Alberti generalmente es más difícil que se dé. En caso de que no hubieras podido estudiar arquitectura, ¿qué otra carrera te hubiese gustado estudiar? Mira, yo creo que otra carrera que me hubiera gustado hubiera sido arqueología, que si bien tiene que ver con una parte de la arquitectura, pero bueno, tiene que ver un poco con el bucear en la historia, ¿no es cierto?, de todos, la historia personal, la historia de una comunidad, la historia de un país, ¿no es cierto?, la historia de un edificio determinado. Es muy apasionante y es como ir descubriendo todos los días algo nuevo, ¿no es cierto? El trabajo de un arqueólogo es muy apasionante. Yo lo he hecho a raíz de mi profesión, buscando información, ¿no es cierto?, sobre todo desde la Comisión de Patrimonio, encontrando objetos o buscando, rastreando datos, y cómo uno empieza a encontrar cosas que no se imaginaba que podía encontrar y que las encuentra de la manera menos pensada y en el lugar menos pensado, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes no están acostumbrados ahora, pero hace bastante tiempo, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en todos los distritos del interior, era muy común que no pasara el basurero, no pasaba el recolector de basura, ¿no es cierto? Hoy pasa el recolector de basura, uno le saca la basura, se lleva la basura, o la deja al costadito, se lleva la persona que junta los cartones. Todo eso, que la casa se desechaba en su momento, se tiraba dentro de un pozo, al fondo. Se hacía un pozo y se tiraba en un pozo. Ese era el pozo de la basura. Por ahí preguntan a los papás o a la mamá, que seguro que le van a decir que están, que en algún lugar en la casa hay todavía. Por supuesto, pues se tapaba, a veces se quemaban pastos, eso se iba solidificando, se le echaba tierra encima y demás. Ese pozo, ¿no es cierto?, que podía tener 2 metros, 1,5 metros, no importaba la profundidad según el dueño de casa, hizo que se conociera hoy en día muchas historias de determinadas ciudades, incluso de Alberti mismo, a través del estudio de esos pozos. ¿Por qué? Porque generalmente el pozo es como una especie de túnel del tiempo que va desde un origen, que es la base, hasta el presente. Entonces, lo que hace generalmente el antropólogo es sacar estratos, que se llaman, ¿no es cierto?, lo va cortando y va sacando capas. En cada capa esa saca un estrato y en ese estrato encuentra objetos. Esos objetos que encuentra los va fechando, los va datando, quiere decir, le va poniendo dentro de qué año es. Y sigue excavando más abajo y encuentra otro, hasta que llega al final del pozo, ¿no es cierto?, hasta el origen de esa primer familia que vino a vivir a la vivienda esa. Cuando vos mirás todo eso, vos tenés una línea del tiempo, en vez de tenerla en sentido horizontal, la tenés en sentido vertical. Y ahí podés encontrar si la familia era una familia pudiente. ¿Por qué? Porque vos cuando encontrás una porcelana china o una porcelana inglesa, que se rompió y la tiraron, te das cuenta que era una familia que estaba económicamente bien. Si encontrabas una vasija de barro, era una familia humilde, porque era una familia, era un elemento muy tosco, ¿no es cierto?, utilitario, servil y todo, pero era muy tosco. Podías detectar también si en algún momento de la vida hubo alguna enfermedad de esa familia. ¿Por qué? Porque si en un estrato encontraba determinados frasquitos de remedios, determinaba de acuerdo al frasquito de remedios qué enfermedad había tenido la familia. Y así podía seguir lo que comían. ¿Por qué? Porque generalmente se tiraban los huesos. Entonces sabía si comía, tenía una dieta alimentaria de pescados, si tenía una dieta alimentaria de... Bueno, todo eso que es muy apasionante. A mí, la otra parte que no llegué, porque la vida nos da una sola oportunidad, no podía hacer todo. ¿Y cuántos años ejerciste como docente? ¿Y en dónde? Y mira, yo trabajé, yo cuando me recibí, vine acá a Alberti, volví a Alberti, pero yo en realidad no me fui nunca de Alberti, porque ¿qué pasaba?
Cuando yo me fui a estudiar a La Plata, la forma de vida que tenía era seguir dibujando planos. Entonces, generalmente venía el fin de semana, como trabajaba con varios constructores acá, me llevaba un croquis, un boceto de un plano para presentar en la municipalidad, ¿no es cierto?, y presentarse al propietario. Lo dibujaba en La Plata. Cuando volvía a la semana o a los 15 días, traía el plano hecho. Entonces cobraba, ¿no es cierto?, por ese trabajo. Ese dinero me servía para seguir estudiando, y entonces yo era que iba y venía, no me establecí en La Plata con ningún trabajo fijo. O sea que yo prácticamente mi trabajo siguió siendo Alberti, seguí teniendo trabajo en Alberti. Pero bueno, eso fue la forma en que yo manejé todo el periodo de mi carrera en La Plata. Cuando me vine acá, me acuerdo que una persona, bueno, muy querida por muchos, que fue Pedro Arruito, docente también, que había sido compañero de la Acción Católica, más grande que nosotros, nos había llevado a los campamentos, el que generó la Casa de Córdoba, por ahí que los chicos generalmente por ahí han ido a pasar las vacaciones del Salón Cultural, el Polideportivo y demás. Bueno, una persona con mucho empuje, me convocó porque yo era uno de sus ayudantes, digamos, que era más grande que yo. Me convocó, él era director de la escuela profesional en ese entonces, para que fuera recién recibido a ejercer ahí, porque se había abierto un curso de constructor. Y ahí empecé a trabajar, trabajé en la escuela, después pasó a ser escuela técnica. Ahí estuve 10 años, 10, 11 años, hasta que después se concursó el cargo en la misma escuela. Después trabajé un poco en la escuela agraria, algunas horas nada más, pero la mayor carga horaria la tenía en la escuela técnica. En la escuela técnica a los 10 o 12 años se concursó el cargo de director, yo me presenté, lo gané y quedé ahí prácticamente 25 años más, o sea que estuve como 35, 36 años trabajando prácticamente como docente, ¿no es cierto? A veces como profesor, a veces como directivo, ¿no? ¿Alguna anécdota que recuerdes de ese trayecto de tu vida? No sé, siempre me acuerdo una anécdota, no sé si es una anécdota, pero que pinta un poco la realidad de ustedes, de los jóvenes, ¿no? Yo el día que me fui a estudiar a La Plata, no había posibilidad de tomar la combi, el charter, había algunos trenes por ahí para ir, y uno no tenía dinero, y un padre, un cura de acá, me dice: te vas a estudiar a La Plata, yo te llevo. Pero dice: pero lo único que no te llevo a La Plata, tengo que pasar por Mercedes, al seminario, y después te puedo dejar en Plaza Constitución. Yo ni sabía lo que era Plaza Constitución, ¿viste? Así que bueno, yo sabía que me habían dicho que podía ir a Constitución y ahí tomábamos un tren a La Plata, lo único que sabía. Entonces, bueno, me pasó a buscar y me llevó, bueno, lo acompañé, fuimos juntos, me llevé en Constitución, me dejó, él tenía un Renault 6, me dejó y yo crucé la Plaza Constitución, solito mi alma, hasta que me busqué el tren que iba a La Plata, tenía la edad de ustedes así, bueno, saqué el pasaje, no había sube ni nada, saqué el pasaje, me llevó a La Plata. Pasó el tiempo, y un día me lo encuentro acá, viene otra vez acá, el cura este ya grande, ya prácticamente retirado, y se alegró tanto de verme y me llamó la atención en la forma afectuosa con que me trataba y cómo me miraba y porque él había estado mucho tiempo acá en Alberti, conocía a todos los chicos de la Acción Católica, pero se acordaba mucho de mí y entonces me dice: vos sabés que tengo todavía en la retina como una imagen guardada, un cuadro pintado, dice, que era vos cruzando con una valijita, dice, chiquitita, con un tablero de dibujo y una regla T, cruzando Plaza Constitución, y yo pensé, ¿qué será de la vida de este chico? ¿No? Y bueno, eso siempre me llama la atención y me conmueve, me acuerdo de esa situación, como hoy en día pasa con ustedes, ¿no es cierto? Decimos, bueno, terminan de acá y ustedes se van solitas
tal lugar, por ahí se van a Chivilcoy, por ahí siguen acá, pero bueno, llega un momento que por ahí decís, bueno, no sé, por algún motivo te vas, ¿entendés? Y vos decís, sí, los casan los padres, los papás, ¿viste? Están, ¿qué será de la vida de esta nena? Que que es tan chica, que yo, bueno, ya no son nenas, pero bueno, pero uno se preocupa, ¿no? Como papá, o como persona adulta. ¿Y qué te gusta de nuestra ciudad arquitectónicamente? Bueno, una de las cosas que más me gusta de Alberti en sí son aquellos edificios hechos por los italianos, que es la típica casa chorizo, ¿no es cierto? Que es la casa señorial, si se quiere, de una familia más o menos que estaba bien, que consistía en esa portal de ese zaguán de entrada, una sala, las habitaciones en línea, ¿no es cierto? Un patio, primer patio, en algunas tenían un segundo patio. Me interesa porque creo que ahí marca un poco cómo era el estilo de vida y cómo vivía y cómo trabajaba y cómo se formó la comunidad albertina, porque eran todos italianos que se habían venido, habían traído todo su conocimiento a hacer su América acá, como ellos habían venido y cómo volcaron lo que ellos conocían allá, que era la antigua casa pompeyana, ¿no es cierto?, que era una casa cuadrada con un patio en el medio, que como acá no la pueden, si bien la construyen en algunos casos, pero como después acá los terrenos son más angostitos, es como que hacen la mitad de la casa, ¿no es cierto? Entonces queda esa casa, en vez de ser un anillo cerrado, queda como una especie de U, ¿no es cierto?, envolviendo un patio con una galería. Y bueno, y esa fue porque aparte fue, me parece, el momento más importante de Alberti, donde creció muy fuertemente, porque ahí aparte, bueno, la casa del fundador, la estación de tren, se hace el cine Roma, ¿no es cierto?, y se empiezan a construir aquellas primeras viviendas con esa característica, donde se trabajaba mucho en base a el esfuerzo y el aporte que hacían, no solamente humano de los que trabajaban, sino económico, porque las familias colaboraban mucho, ¿no es cierto? Era muy común que aquellas familias donaban dinero, tanto para hacer la iglesia, se puede ver en la iglesia, en la estación, como se donaba dinero para poder tener una estación cuando se quería tener una estación, o cuando una familia construía su casa, ¿no es cierto? Bueno, después vinieron otros edificios más modernos. ¿Te parece que es importante el trabajo comunitario en Alberti? Sí, yo creo que sí, es muy importante, es importante, se ha dado, ¿no es cierto?, como mencionaba anteriormente, de las colectividades. Creo que el trabajo comunitario en Alberti empieza con esos grupos, primero inmigrantes que van llegando a la Argentina y después recalan en Alberti, los italianos, los españoles y demás, que justamente se aglutinaban, que tenían ideologías similares, idiomas iguales, venían de la misma nacionalidad. Y eso formaron como la sociedad fraterna, la sociedad española, la sociedad italiana de socorro mutuo. Eran comunidades que eran muy fuertes. Ese apoyo comunitario que se hacía, no nos olvidemos que muchas familias pudieron atenderse, por ejemplo, en el hospital, gracias a la donación de aquellas mujeres o señoras del Alberti que podían económicamente hacer el aporte necesario para construir parte del hospital, para construir las escuelas, ¿no es cierto?, muchas de ellas, salvo las que fueron construidas directamente por parte del Estado. Pero hoy en día se nota también en la gran cantidad de clubes que hay, los bomberos voluntarios, que son un ejemplo prácticamente en toda la provincia, ¿no es cierto?, del equipamiento que tienen, cómo trabajan, y bueno, y después todas las cooperadoras que hay funcionando en Alberti, que yo creo que si un día separan las cooperadoras de las escuelas van a tener un problema muy grande, porque son las que están haciendo un aporte muy importante en lo económico para el mantenimiento de toda la parte de iglesia, escolar y demás, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué función tiene la Comisión de Patrimonio Municipal? Bueno, la comisión se funda en el año 2002 y la función que tiene, sin ir en detalle, ¿no es cierto?, a todos los puntos por los cuales se la crea, era tratar de preservar, valorar, recuperar, rescatar, o lo que sería hoy en día poner en valor aquellas obras de interés patrimonial.
y a su vez fomentar o trabajar con las instituciones intermedias, como por ejemplo las escuelas, el municipio y demás, para que se tome conciencia de la importancia de preservar determinadas obras, de la importancia que tiene mantener vivas algunas costumbres. El patrimonio generalmente está dividido, los estudiosos lo dividen en dos, el patrimonio tangible y el intangible. El tangible es el que se puede tocar, ¿no es cierto? Que es un objeto, una mesa, un edificio, un monumento, ¿no es cierto? Y el intangible es el patrimonio aquel que no se puede tocar, pero que se vive y que forma parte también de toda la historia y de la parte cultural de un país o de un grupo humano. Por ejemplo, pueden ser las canciones, la música, las comidas, los olores, ¿no es cierto? Todo eso forma parte también del patrimonio. Todo eso hace que la comisión trate en lo posible, dentro de las posibilidades que tiene, con los miembros que la componen y demás, y el tiempo que disponemos, porque es una comisión ad honorem, ¿no es cierto?, sino que nos ayuda el municipio cuando necesitamos algún recurso para imprimir algo y demás, abordar justamente ese tema que es más que todo hacer conciencia en la gente de lo que significa el patrimonio. Y lo vemos, por ejemplo, bueno, cuando viene gente de otro lugar a ver las obras de Salamone, por ejemplo. Ustedes tienen, lo decíamos el otro día acá, el privilegio de estar en una de las obras de Salamone, y viene mucha gente a ver esta obra, ¿no es cierto?, fotografiada, a ver, conocer la historia. Ya vienen conociendo la historia, pero bueno, vienen y siguen viniendo y van a seguir viniendo mucha gente. Entonces, bueno, eso es un plus que le da a Alberti la posibilidad de tener esas obras, ¿no es cierto?, de valor patrimonial, y de haberlas preservado. Las que se perdieron, lamentablemente, hay muchas que se perdieron, y bueno, lamentablemente no se pueden reconstruir, quedan las fotos, o los recuerdos, los comentarios de la gente, pero bueno, lamentablemente se perdieron, pero lo ideal es que se pudiera preservar aquellos elementos que tienen valor realmente. Y contanos, ¿quiénes integran la comisión? Bueno, hay un compromiso, como me voy a olvidar de algunos, seguro, pero la Comisión de Patrimonio, como empezó hace bastante tiempo, tuvimos algunas bajas, como justamente el caso que yo mencionaba de Pedro Arrubito, que fue uno de los promotores también, que falleció, y algunas otras integrantes también, que eran personas mayores. Pero bueno, últimamente hemos quedado un grupo que está integrado, por mencionar algunos de los que estamos todos los días trabajando: Marcelo Monsalvo, Marina Bacareza, María Inés Armentano, María del Carmen Morelo, Coca Garaventa, Estela Biorlegui, María Teresa Martínez, María Teresa Audicio, y bueno, y algunos más que me voy a olvidar seguro, pero que bueno, que se acercan siempre, que colaboran, aunque no estén a veces formando parte de la Comisión de Patrimonio. Ellos vienen a trabajar lo mismo con nosotros en algún momento porque les interesa un tema, se acercan, y después, bueno, otro tema que no les interesa, o porque no tienen conocimiento y demás, por ahí no participan. ¿Y qué te incentivó a ingresar en la comisión? Bueno, un poco, creo que un poquito lo que, retomando un poco lo que habíamos mencionado al principio. Yo cuando me recibo como arquitecto, el arquitecto generalmente diseña, construye, dirige obras que generalmente son obras nuevas, es decir, son obras que alguien necesita para habitar, para un comercio, para lo que sea. Y a veces la rama de la arquitectura también permite otras orientaciones, que es también ver qué pasa cuando uno construye esa obra, qué pasa con la obra que está al lado o la obra que está en el lugar donde uno la va a construir. Porque si uno va a construir en un edificio que tiene valor patrimonial, es una lástima que se destruya esa obra de valor patrimonial para construir un edificio nuevo. Los arquitectos en general, no quiero englobarlos a todos, pero en general le preocupa su propia obra, y no le preocupa las obras que hicieron los otros. Y son tan importantes las obras que hace el arquitecto hoy en día, cualquiera sea,
y cualquiera sea su escuela, su orientación y demás, como las obras que hicieron los arquitectos anteriores o los constructores anteriores. Por eso, a raíz de la elección de interesarme en la arqueología, un poco la historia y la arquitectura, es que de esa mezcla sale un poco la idea de volcarme a trabajar con la comisión y bueno, proponer junto con este grupo de integrantes de la Comisión de Patrimonio armar una comisión que trate justamente de esos objetivos, ¿no? Preservar, valorar, recuperar, rescatar, dar a conocer a la gente, que lo conozca y fomentar lo que es el patrimonio, ¿no es cierto? Sí. ¿Crees que el trabajo comunitario es una forma de realizar nuestra democracia? Sí, yo creo que sí. Bueno, estamos viviendo unos momentos complicados en América Latina, a raíz de lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado ahora, o está pasando en Chile y lo que está pasando en Bolivia, que bueno, no escapan a un poco un dejo de tristeza. Nosotros somos de una generación que luchamos mucho para tener la democracia, porque perdimos en un momento la democracia en los años 70, yo tenía 20 años, y bueno, fuimos quienes nos propusimos de una manera o de otra defender la democracia, recuperarla y llevarla adelante. Y vemos que a veces, por distintos motivos, se olvida la gente de lo que significó la gente, digo, generalmente a veces determinados grupos sociales o políticos y demás se olvidan de lo duro y lo triste que fue haber vivido en esos años sin democracia, ¿no es cierto? Por eso creo que es muy importante, y la tarea comunitaria de colaboración, de participación y demás, incluso encarnan mucho los jóvenes, porque la mayoría de la gente mayor tiene un límite, digamos, tenemos fecha de vencimiento ya nosotros. Ustedes son los que van a continuar un poco con la visión esta que le podamos dejar nosotros, que por ahí ustedes, como se vivieron en democracia, por ahí dicen esto es normal, no pasa nada, pero ha pasado veces, y la historia del mundo, no solamente en la Argentina, sino en la historia del mundo nos ha mostrado que cuando hemos perdido los derechos individuales la pasamos muy mal, ¿no es cierto? Y ha sido muy triste, muy duro volver a recuperarlo, ¿no? Por eso creo que las asociaciones civiles, profesionales, de todo tipo, es importante que trabajen para defender la democracia, ¿no es cierto? Si pudieras modificar algo en Alberti, ¿qué sería y por qué? A la pucha. Esa la tenía guardada, no me dijiste nada. Yo creo que en Alberti creo que todos los pueblos crecen naturalmente, crecen como las personas, ¿no es cierto? Naturalmente. A veces crecemos en forma no muy natural, a veces crecemos en forma forzada hacia un lado, hacia otro, como a veces pasa con muchas ciudades que crecen hacia un lado, hacia otro, y después nos damos cuenta que hemos cometido un error. El trabajo del urbanista, aparte como arquitecto, como urbanista, es también tratar de orientar el crecimiento de una ciudad. Pero normalmente las ciudades, salvo las primeras ciudades que imponen los españoles, que eran muy simples, que era una cuadrícula, ¿no es cierto?, con una parte urbana central, la parte de las quintas, las partes, todo un anillo de chacras alrededor y el resto de campo. Después las ciudades se han ido formando en forma desordenadas, han ido creciendo. Alberti no ha escapado tampoco a eso, pero yo creo que Alberti, lo que sí hemos, y desde la Comisión de Patrimonio hemos hecho mucho hincapié, es en preservar algunos lugares, algunos hitos, lugares y sitios históricos que tienen que ver para Alberti, que es una lástima que de a poco se vayan perdiendo. Por ejemplo, determinados edificios. Alberti tiene una característica que no la tiene prácticamente ningún pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene en la plaza principal, que es la plaza fundacional, ¿no es cierto?, tiene las obras de Salamone, tiene la casa del fundador, don Andrés Bacareza, que es la casa del fundador, que está en el mismo lugar y que está en pie todavía. Y bueno, tiene en el anillo que la circunda una cierta cantidad de casas muy lindas, ¿no es cierto?, alrededor de la plaza, y en las calles transversales a 50 metros de cada esquina también encontramos casas muy lindas, sobre todo en la avenida Bacareza. Si bien hay algunas ordenanzas se han hecho,
desde el Consejo Deliberante, creo que es importante tratar de recuperar en la conciencia de los albertinos el valor que tienen esos edificios, que algunos son públicos, otros son privados, ¿no es cierto?, para que se mantengan en el tiempo. Yo creo que eso, junto con el fomento un poco más intensivo de lo que es el mini turismo en Alberti, es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no es cierto? Y que si no lo hacemos ahora, cada vez se torna más difícil y prácticamente imposible después de volver para atrás, ¿no es cierto? Creo que la parte turística de Alberti, si bien no lo podemos pensar como una gran ciudad, como es Córdoba, como puede ser Roma o capitales del mundo, Alberti tiene muchas cosas que a la escala de Alberti tienen mucho valor, y creo que eso es algo que yo haría hincapié en Alberti, ¿no es cierto? Aparte, bueno, de la preservación de las obras de valor patrimonial, ¿no es cierto?, de Alberti. ¿Cómo ves a Alberti con respecto a la inclusión social? ¿Notás cambios a lo largo de tu vida con respecto a eso? Sí, yo no sé si te referías a la inclusión social desde el punto de vista de los derechos. Yo creo que los derechos en general, en Alberti la gente ha sido muy respetuosa y los derechos sociales en realidad se han respetado. Si bien estamos atravesados toda la sociedad, ¿no es cierto?, por a veces puntos, así por no decir que son cosas muy grandes, pero puntos de extrema violencia, a veces verbal, ¿no es cierto?, física y demás. Pienso que en Alberti es un caso muy particular porque no se observa, salvo algún caso muy aislado de la parte en cuanto que tiene que ver en cuanto así con la violencia, con las agresiones o con el maltrato, pero en cuanto a la parte social, yo creo que Alberti está estructurado justamente por ser un pueblo con las características que tiene, el origen que tiene y demás, con una especie de trama, ¿no es cierto?, donde están todas relacionadas las instituciones, los organismos, las autoridades, el poder eclesiástico, el poder de policía y demás, tratando de formar justamente esa trama para que toda la convivencia, ¿no es cierto?, en Alberti sea lo más amena, llevadera y acogedora posible para todos los albertinos. Te queremos agradecer por compartirnos una parte de tu historia y por permitirnos saber más acerca de vos y de la historia de Alberti. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.